Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 21 de noviembre del año 2025 y este es un video en directo donde les traigo nuevas actualizaciones de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Las últimas 48 horas han estado marcadas, sin duda alguna, por muchos acontecimientos del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Y debo decir que, sin duda alguna, ese acontecimiento más importante es el plan de paz de 28 puntos que ha sido ya revelado y que conocen en todos los continentes, ¿sí? Porque todos se han enterado de esto. Y evidentemente, como ha sido un tema tan importante y como ha sido la noticia del día de hoy, pues Frente Militar y Geopolítico no podía quedarse tampoco detrás. Y también vamos a hablar un poco de este famoso plan de 28 puntos que se ha revelado para poner fin a esta guerra, y también, por supuesto, las reacciones de Europa, las reacciones de Ucrania, las reacciones de Rusia y las reacciones de los Estados Unidos. Todo eso, sí, todos los implicados, todo eso lo vamos a estar viendo, creo que es lo más importante, sin divagar en otras cosas, antes de irnos al campo de batalla, porque después, como es costumbre, nos vamos a ir al campo de batalla, aunque con respecto al campo de batalla, queridos amigos, creo que todos saben ya la noticia más importante del día de hoy, la publicamos en el video matutino que hicimos, la liberación completa de la ciudad de Kupiansk, aunque múltiples pueblos han caído hoy, durante todo el día han caído una gran cantidad de pueblos, bueno, imagínense, al parecer el ejército ucraniano se encuentra totalmente desmoralizado, y bueno, estas son las consecuencias de seguir, por supuesto, a sus patrocinadores, y miren al punto que ha llegado ya a Ucrania en estos momentos. Así que vamos a hablarles, por supuesto, en el campo de batalla, todo lo que está ocurriendo desde el frente nororiental hasta el frente sur, terminando precisamente en Zaporizhia. Todos son bienvenidos, gracias a todos los que están desde temprano, gracias a todos los que se van sumando, son todos bienvenidos a Frente Militar y Geopolítico. Y sin más dilación, queridos amigos, nos vamos a ir entonces a presentar inicialmente este plan de 28 puntos, aunque sé que ya a este minuto, ¿no?, donde están viendo este programa, lo han visto ya en muchos canales. Así que no vamos tal vez a... vamos a ver los 28 puntos, pero poco a poco vamos a ir debatiendo los más importantes, porque, repito, ya esto está en todos los canales, solo que nosotros no queríamos quedarnos tampoco al margen de este importante acontecimiento. Lo cierto es que se ha revelado ya este famoso plan de 28 puntos y vamos a estar poniendo lámina por lámina lo que dicen cada uno de estos puntos. Por supuesto, pueden opinar en el chat del programa. Inicialmente se ha hablado de la confirmación de la soberanía de Ucrania. Esto es un punto que realmente no hay mucho aquí que decir, la verdad, porque Ucrania, si lo vemos desde el punto de vista de país, bueno, se habla de que Ucrania es un país soberano, pero si vamos realmente a lo profundo del asunto y el término de soberanía, lo que significa en sí, pues en este momento Ucrania no es un país soberano, teniendo en cuenta que pues está patrocinado completamente, depende completamente de Europa, ¿sí?, de Estados Unidos, a tal punto que Estados Unidos le puede poner ultimátums, como el ultimátum que le ha puesto Trump a Zelensky, y bueno, y ya. Ese ultimátum no se lo pueden poner, por ejemplo, a Rusia. Rusia es un país soberano e independiente. Pero bueno, en este caso se refieren al mero hecho de que Rusia reconozca que Ucrania es un país soberano, porque algunos piensan que Rusia no reconoce a Ucrania como país soberano. Se concluirá un acuerdo de no agresión pleno e integral entre Rusia, Ucrania y Europa, y se considerarán resueltas todas las ambigüedades de los últimos 30 años. Aquí, sobre todo, hacen hincapié en las ambigüedades. ¿Qué son las ambigüedades? Muchas. Recuerden que en el año 1991 la Unión Soviética desaparece, ¿sí? Se suponía que la OTAN no se iba a expandir hacia el este. Sin embargo, la OTAN se siguió expandiendo, a tal punto que ya son 32 países y han llegado a lo impensable, a las fronteras de Rusia. Querían que Ucrania también se uniera a la OTAN, que está precisamente Ucrania, Bielorrusia y Rusia, sobre todo países eslavos, con una historia en común. Bueno, saben toda la historia.
básicamente se tiene que ver con esto, ¿no? Vamos a ver cómo pueden resolver esto. Un poco ambiguo este punto, pero vamos a ver porque espero que se cumpla con los siguientes puntos que vienen a continuación, que están bastante relacionados. No se espera que Rusia invada países vecinos ni que la OTAN se expanda aún más. Ojalá así sea. Ojalá así sea, que la OTAN no se expanda más. ¿Sí? Todos queremos eso. Por lo menos los que siguen nuestro canal. Queremos que la OTAN no se expanda más. Porque, repito, luego de que cae la Unión Soviética, incluso los países que antes pertenecían al Pacto de Varsovia, como Polonia, ¿sí? Como la República Checa, como Eslovaquia, como Hungría, todos esos países, Rumanía, todos eran miembros del Pacto de Varsovia. Se cae la Unión Soviética y entonces todos esos países después, posteriormente, ¿no? Oleada tras oleada, pasan a ser parte de la OTAN, casi hasta las fronteras de Rusia. Se celebrará un diálogo entre Rusia y la OTAN con la mediación de Estados Unidos para resolver todas las cuestiones de seguridad y crear las condiciones para la desescalada con el fin de garantizar la seguridad mundial y aumentar las oportunidades de interacción y el desarrollo económico futuro. Muy bueno este punto, realmente bien, bueno, si lo enfocas de esa manera, evidentemente que nadie puede estar en desacuerdo con esto. Rusia no va a estar en desacuerdo con esto, por supuesto. Lo que hace falta es llevarlo a la práctica y vamos a ver si las élites en Europa, ¿sí? Sobre todo en Europa en este momento, que son los que están impidiendo todo, desean de verdad celebrar este diálogo entre Rusia y la OTAN y entender de una vez por todas de que pues, la OTAN es una organización militar y que Rusia no puede estar de acuerdo con que se expanda hasta sus fronteras. Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables. Se ha hablado mucho del tema de las garantías de seguridad. Yo creo que esto todavía tiene mucha tela por donde cortar, porque no es, algunos se han adelantado a decir de que es que se le van a dar garantías a Ucrania de que, por ejemplo, si en el futuro Rusia ataca a Ucrania, entonces las tropas de la OTAN van a llegar a Ucrania para combatir a Rusia. No es así. Esto todavía no ha quedado claro. Puede ser garantías de seguridad tal y como las tienen ahora, que es entregarle armamento a Ucrania. Armamento, eso sí, puede ser, pero dudo mucho que pongan un pie en Ucrania, pues tropas de la OTAN, si en el futuro se vuelve a activar la guerra, porque hay todas las probabilidades posibles de que se vuelva a activar en el futuro, en caso de que se llegue a una paz. Uno de los puntos más importantes, el número de miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania estará limitado a 600.000 personas. Bueno, aquí habría que poner entre comillas la palabra limitado. Hay que entender algo. Antes del inicio de la guerra, el ejército ucraniano tenía 250.000 soldados. Inicia la guerra, hacen movilizaciones forzosas. Ustedes han visto las imágenes aquí, llevando a furgonetas a personas que van a una panadería a comprar panes o dulces o pasteles y son agarrados a la fuerza y los ponen en una furgoneta. Bueno, saben toda la historia. Y bueno, hoy en día el ejército ucraniano tiene, por si acaso no lo saben, teniendo en cuenta los reservistas, teniendo en cuenta los que están en combate y bueno, teniendo en cuenta en total las personas en edad activa, tiene cerca de 1 millón de soldados. Ahora, lo que se está diciendo es que se limita a 600.000 personas, 600.000 los soldados en Ucrania. Esto es un arma de doble filo, porque si lo ves desde el punto de vista del millón con que cuentan hoy, sí, entre comillas, es una reducción a 600.000, pero hay que tener en cuenta que antes del inicio de la guerra Ucrania tenía 250.000, por lo tanto, prácticamente es el doble, hay que tener esto en cuenta. Y ojo, Ucrania es un país de 30 millones de habitantes, tiene más ejército, tendría más ejército que muchos de los países de Europa. Tal vez no supera a Polonia, pero sí supera fácilmente a países como Italia, por supuesto que la propia Alemania, Francia incluso. Bueno, incluso tienen más ejército que muchos países en América Latina que tienen una población más grande, como por ejemplo México. Por cierto, un saludo a todos los amigos mexicanos que nos ven, que son muchos en realidad. Bien, Ucrania acepta consagrar en su constitución que no se unirá a la OTAN y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una disposición que establezca que Ucrania no será admitida en el futuro. Vamos a ver cómo logran esto. Creo que, bueno, Ucrania, esta parte de Ucrania no se unirá a la OTAN, creo que es más fácil que aceptar que la OTAN diga que no va a incluir a Ucrania en el futuro. Esto es más difícil porque la OTAN necesita unanimidad, supuestamente, para tomar decisiones. Vamos a ver, este también es un punto que va a ser difícil de lograr, aunque creo que es más fácil la primera parte. O sea, que Ucrania acepte que no va a estar en la OTAN, que ya de hecho no va a estar. Pero al revés, que la OTAN acepte no incluir Ucrania, vamos a ver si se puede cumplir. Aunque, repito, Rusia está de acuerdo con esto también. Es decir, todos estos puntos que están aquí, la verdad, no veo ningún
ningún impedimento en que Rusia los acepte. La OTAN acuerda no desplegar tropas en Ucrania. Esto, por supuesto, que Rusia está de acuerdo. Aunque esto debe quedar bien claro porque hoy ya el Reino Unido estaba diciendo. Recuerden que el Reino Unido, los británicos, los piratas, siempre tratan de hacerse los más inteligentes, son los expertos en la falsa bandera. Bueno, ya el Reino Unido estaba diciendo que estaba listo para desplegar tropas en Ucrania. Y este punto dice claramente que la OTAN no va a desplegar tropas en Ucrania. Así que no se deben hacer los inteligentes, que no tomen por tontos ni a los rusos ni a nosotros también, que estamos entendiendo, que no insulten nuestra inteligencia, porque se entiende claramente que la OTAN no desplegaría tropas en Ucrania, con lo cual Rusia estaría de acuerdo. Aviones de combate europeos se desplegarían en Polonia. Bueno, se seguirían desplegando, porque están ahí en Europa, en Polonia. Mientras no estén en Ucrania, pues no hay problema. Esto en cuanto a los primeros 9 puntos. Pero estos puntos seguían y tenemos el punto número 10, garantía de los Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, con respecto a esta garantía se ha hablado de muchas cosas. Estados Unidos recibirá una compensación por la garantía. Aquí Estados Unidos sale ganando, por supuesto, de este plan, que evidentemente aquí hay muchos puntos que van a ver que sale Estados Unidos beneficiado. Si Ucrania invade Rusia, perderá su garantía. ¿Sí? Hay que ver este tema de la garantía de Estados Unidos, cómo es. Todavía no queda claro. Esto es también un poco ambiguo, porque no se sabe, no queda claro aquí. Para mí es algo muy vacío decir solamente garantía de Estados Unidos. No creo que pongan tropas de Estados Unidos en el terreno. Pero bueno, aquí está. Si Ucrania invade Rusia, perderá su garantía. Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar decisiva y coordinada, que repito, no creo que sea que las tropas de la OTAN pongan sus botas en Ucrania, sino que la apoyarían con armamento. Así lo entiendo yo. No creo que Rusia permita que, igual la OTAN entre en Ucrania. En cualquier caso, si entrara, pues Rusia tendría todo el derecho de eliminarlos, ¿no? Ahora, si Rusia invade Ucrania, se revocará el reconocimiento del nuevo territorio y todos los demás beneficios de este acuerdo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar también de los territorios porque eso está después. Si Ucrania lanza un misil contra Moscú o San Petersburgo sin causa justificada, la garantía de seguridad se considera inválida. Bueno, esto es sobre todo para los belicistas. No creo que Ucrania se atreva, la verdad. No lo ha hecho en el transcurso de la guerra. No creo que lo haga después, que se llegue a la paz, una hipotética paz. ¿Sí? Punto número 11. Ucrania es elegible para ser miembro de la Unión Europea y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se considera este asunto. Aquí algo interesante. ¿Qué dirán de estos los otros países que llevan mucho tiempo esperando para entrar en la Unión Europea? Como por ejemplo Turquía. Turquía lleva muchos años como Estado asociado y no la acaban de dar. Lleva, pues yo no sé si son 20 años ya o más, pero bueno, cerca. Turquía y otros países también que están en la fila primero que Ucrania. Pero bueno, Ucrania ahora es el privilegiado. También dudo que esto se lleve a cumplir tan rápido, teniendo en cuenta que países como Hungría, hasta cierto punto Polonia, Eslovaquia, se oponen a la entrada, y mucho menos entrada acelerada, de Ucrania en la Unión Europea. Aunque debo aclarar que Rusia no se opone a que Ucrania entre en la Unión Europea. Rusia se opone a que Ucrania entre en la OTAN, pero no así en la Unión Europea. Punto número 12. Un paquete global de medidas contundentes para la recuperación de Ucrania, que incluye, entre otras, la creación del Fondo de Desarrollo de Ucrania para invertir en industrias de alto crecimiento, incluidas la tecnología, los centros de datos y la inteligencia artificial. Estados Unidos cooperará con Ucrania para restaurar, desarrollar, modernizar y operar conjuntamente la infraestructura de gas de Ucrania, incluidos los gasoductos y las instalaciones de almacenamiento. Importante este punto B. Estados Unidos básicamente va a gestionar todos los gasoductos construidos en la época soviética que pasan por Ucrania. O sea, por eso decía, ese término de soberanía ucraniana, después de esta guerra, la verdad, no le va a quedar ninguna. Una parte del territorio, Rusia se queda y lo controla. Que, por cierto, Rusia se queda con el territorio donde están las minas, donde están las tierras raras, por cierto, las más importantes. Aquí lo hemos visto en nuestro canal. Y bueno, pues Estados Unidos se queda con la otra parte prácticamente. Europa aquí prácticamente no pinta nada, queridos amigos. Los europeos fuera de todo esto. Pero aquí está diciendo eso. Esfuerzos conjuntos para restaurar las zonas devastadas por la guerra, reconstruir y modernizar ciudades y zonas residenciales. Más adelante viene un punto que tiene que ver directamente con esto también. Es decir, que hay puntos aquí que están relacionados y en algunos yo creo que redundan y repiten, pero es el plan, así es como está escrito. ¿Sí? Desarrollo de infraestructura, extracción de minerales y recursos naturales. En el caso de la extracción de minerales, creo que a Ucrania le queda solo una zona importante que está ubicada
en el centro del país, o en la zona más al oeste, si mal no recuerdo, donde todavía le quedan tierras raras. Las demás las tiene Rusia. La zona de Zaporizhia en Berdiansk, Rusia la tiene bajo control. Todas esas zonas de tierras raras en Donetsk, sobre todo las que estaban en Chechchenko, en el Chechchenko al norte de Kurakovo, el Chechchenko al norte de Velika Novosilka, también están bajo control ruso. Todas. Y son de las más grandes. Eso en cuanto a los puntos 10, 11 y 12. Punto número 13. Rusia se reintegrará en la economía mundial. Bueno, Rusia no puede estar en desacuerdo con esto. Por supuesto que Rusia va a estar de acuerdo completamente con este punto. Aquí aclaran como algunos literales, por ejemplo en el literal A, que el levantamiento de las sanciones se discutirá y acordará por etapas y de forma individual. ¿Sí? O sea, no va a ser de la noche a la mañana, sino que supuestamente será de manera progresiva. Y Estados Unidos va a celebrar un acuerdo de cooperación económica a largo plazo, algo que estaban buscando hace mucho tiempo, para lograr el desarrollo mutuo en las áreas de energía, recursos naturales, infraestructura, inteligencia artificial, centros de datos, proyectos de minería de metales de tierras raras en el Ártico y otras oportunidades corporativas mutuamente beneficiosas. Estados Unidos, ahora que ha tenido estos problemas con China, con el tema de las tierras raras, está buscando de manera desesperada invertir en tierras raras en proyectos conjuntos con Rusia. Esto es algo que lo están buscando hace bastante tiempo. ¿Qué zona es rica en tierras raras, más allá de las zonas que Rusia ya controla en Ucrania? El Ártico. ¿Quién es el país que más territorio controla del Ártico solo por extensión territorial y porque le corresponde? Rusia. ¿Quién es el país que tiene esas mayores reservas en el Ártico de tierras raras? Rusia. Por eso Estados Unidos está interesado perfectamente para negociar con Rusia en estos aspectos. Y por eso ha presionado tanto. No se crean que es que Estados Unidos sea tan bueno. Es que, por supuesto, que detrás de este acuerdo saben que van a tener muchos beneficios, ¿sí? Mucho dinero, muchos ingresos van a tener después de que termine la guerra. Y bueno, Rusia será invitada a regresar al G8, aunque esto no es importante para Rusia, teniendo en cuenta que Rusia pertenece a otras organizaciones como el G20, por ejemplo, como los BRICS, por ejemplo, ¿sí? Brasil, Rusia, China, India, bueno, Sudáfrica. Así que no creo, esto es un punto que tal vez para Rusia, por lo menos el literal C del punto 13, no es tan importante para Rusia. Los fondos congelados se utilizarán de la siguiente manera, y este es uno de los que me parece bastante curioso. No sé si Rusia acepte este aspecto, me parece un robo, porque este dinero que está en Europa, queridos amigos, en Bélgica, es el dinero de los ciudadanos de Rusia, es el dinero del pueblo ruso. No es un dinero de oligarcas, no es un dinero... Y que Europa lo tiene congelado y querían utilizarlo para seguir financiando la guerra de Ucrania. Ahora Estados Unidos, pues demostrando que Europa en esto no pinta nada, le dice a los europeos, del dinero que ustedes tienen congelado, 100.000 millones serán para la reconstrucción. ¿Sí? Reconstrucción e inversión liderados por Estados Unidos en Ucrania. Y ojo con esta parte, Estados Unidos recibirá el 50% de las ganancias de esta iniciativa. Imagínense, ¿no? Estados Unidos recibirá el 50% de las ganancias. Es decir, primero, toman el dinero robado de Rusia, los Estados Unidos, Ucrania, Europa lo ha tenido guardado durante mucho tiempo. Estados Unidos toma el dinero, lo invierte en reconstrucción, que son expertos en esto, y bueno, reciben el 50% de las ganancias de esa iniciativa. No pierden aquí los Estados Unidos, no quieren perder nada aquí. Europa aportará 100.000 millones de dólares. No creo, en primer lugar, no creo que Rusia acepte esto, pero bueno, en todo caso, veamos cómo lo negocian. Europa aportará 100.000 millones de dólares. Imagínense, Europa que ha estado gastando y gastando y gastando dinero y gastando dinero y gastando, y que no tienen de dónde sacar. Precisamente por eso querían robar el dinero ruso. Ahora Estados Unidos se le adelanta y les dice, bueno, el dinero ruso que ustedes tienen ahí no lo van a usar, lo voy a usar yo, y ustedes van a aportar, aparte de sus carteras, van a aportar 100.000 más, que no sé de dónde lo van a sacar, pero vamos a aportar ustedes también. Los fondos europeos congelados serán desbloqueados, los fondos rusos restantes, es decir, porque no son solo 100.000, Rusia tiene, se habla de 300.000 dólares congelados en Europa, por lo tanto quedarían 200.000 libres, y esos 200.000 millones, válgame Dios, qué cantidad de dinero. Estoy leyendo estas cifras y la verdad me quedo asombrado. Los otros 200.000 restantes se invertirán
en un vehículo de inversión conjunto entre Estados Unidos y Rusia que implementará proyectos conjuntos en áreas específicas. Y este fondo buscará fortalecer las relaciones y aumentar los intereses comunes para crear un fuerte incentivo para evitar un retorno al conflicto. Aquí, por supuesto, Rusia no podría estar en desacuerdo, al menos con esta parte, porque es dinero ruso que se va a invertir precisamente en Rusia. Pero noten cómo Estados Unidos siempre saca su parte, no pierden de ninguna manera. Punto número 15. Este punto 14 es uno de los más controvertidos. Vamos a ver el 15. Se establecerá un grupo de trabajo conjunto Estados Unidos-Rusia sobre cuestiones de seguridad para facilitar y garantizar la aplicación de todas las disposiciones de este acuerdo. En este caso, este grupo de trabajo Estados Unidos-Rusia, es algo que, por supuesto, debería garantizar la gestión de este acuerdo. Punto 16. Rusia consagrará en la ley su política de no agresión contra Europa y Ucrania. Rusia no ha tenido ninguna intención de invadir Europa ni atacar Europa. Solo ha sido, ya saben cómo se imaginan, porque aquí todos hablan de Ucrania y pintan a Ucrania como si fuera unos angelitos que no hacen daño. Y Ucrania estuvo bombardeando durante 8 años consecutivos Donetsk y Lugansk. Las repúblicas de Donetsk y Lugansk eran bombardeadas diariamente. Diariamente los trataban como si fueran subhumanos. Decían que no tenían derecho a vivir, tenían que vivir en sótanos. Todas esas palabras, eso está. Busquen el discurso de Poroshenko, cuando Poroshenko decía en discursos abiertamente: mientras nosotros vamos a vivir tranquilos aquí en Kiev, ellos allá en Donetsk y Lugansk tienen que vivir bajo sótanos. Bueno, la historia les demostró que después los que tuvieron que vivir bajo sótanos y en el metro eran los propios de Kiev, ¿no? Que trataban a los ciudadanos de Donetsk y Lugansk como subhumanos. Seguimos con los puntos 17, 18, 19, 20 y 21. Estados Unidos y Rusia acordarán prorrogar los tratados sobre la no proliferación de armas nucleares y su control, incluido el tratado START 1. Esto me parece muy bueno. En mi opinión, desde hace rato Rusia estaba tratando de que Estados Unidos prorrogara estos tratados. Al parecer se van a prorrogar y me parece, queridos amigos, que esto es bueno para el mundo. Y si algo bueno se puede sacar de este plan de paz, y quiero decirles una opinión muy personal, el mundo estaba siendo llevado a una escalada de niveles sin precedentes y podríamos haber estado inmersos todos, porque no nos íbamos a salvar ninguno, de una guerra nuclear. Gracias a Dios y gracias a todas estas decisiones que se están tomando últimamente, si hay algo bueno que sacar del plan de paz, es este punto número 17, sin duda alguna. Ucrania acepta ser un estado no nuclear de conformidad con el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. Bueno, Ucrania, evidentemente, muchos hablan de que Ucrania renunció a sus armas nucleares. Permítanme decirles que esas armas nucleares que tenía Ucrania en su territorio eran parte de la Unión Soviética, ¿sí? Pero la infraestructura estaba la mayor parte en Rusia. Ucrania las albergaba, como Bielorrusia. Ahora mismo Rusia tiene armas nucleares ya depositadas en Bielorrusia, pero eso no quiere decir que esas armas nucleares que están hoy en día en Bielorrusia son de Bielorrusia, ¿sí? Son rusas, pero están ahí. Así que bueno, esto al parecer ya descartado. La central nuclear de Zaporizhia se pondrá en marcha bajo la supervisión de la OIEA y la electricidad generada se distribuirá por igual entre Rusia y Ucrania, 50-50. No veo mucho problema en este del punto 19, teniendo en cuenta que Zaporizhia, que es la central nuclear más grande que hay en toda Europa, la de Energogar, bajo control ruso, no hay ningún problema. Yo no veo mucho problema en esto. De todas maneras, está conectada directamente a las regiones de Ucrania donde brinda esa energía. También está conectada a las regiones controladas por Rusia, de Kherson y Zaporizhia. Y bueno, perfectamente, si Rusia quiere vender la electricidad, porque sería vendida en todo caso, pues que pague Ucrania. No veo mucho problema en este punto 19. Punto número 20. Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y en la sociedad dirigidos a la comprensión y la tolerancia de las diferentes culturas y a la eliminación del racismo y los prejuicios. Bueno, controvertido este punto 20. Vamos a ver cómo Ucrania lo puede cumplir. Ucrania adoptará las normas de la Unión Europea sobre tolerancia religiosa y protección de las minorías lingüísticas. No creo que lo hagan, la verdad. Si hubiera alguna manera de controlar que esto se cumpla, pero no creo que lo hagan. Ucrania, pues, profesa muchas veces la ideología, ya saben, ¿para qué ir tan lejos? Con Azov, con las unidades de la brigada Azov, por ejemplo. Toda la simbología que tiene Azov es una simbología, ya saben cuál. ¿Sí? Ya saben cuál. Minorías lingüísticas. Bueno, imagínense. Rusia durante mucho tiempo pedía a gritos que se respetara el idioma ruso. Millones de personas en Ucrania hablan ruso. Millones.
todo el sureste de Ucrania habla ruso. Odessa, Mykolaiv, lo hemos dicho muchas veces, Kharkov en el este, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Gerson, hablan ruso, pero abrumadoramente. En la zona central, digamos que se habla, por ejemplo en Dnipro se habla bastante también, tal vez en menor medida que en las otras que mencioné, pero se habla mucho el ruso. Entonces Rusia pedía que el idioma ruso fuera un idioma cooficial en Ucrania, que se hablara el ucraniano, pero que se le diera precisamente también esta cooficialidad al idioma ruso. Ambos países acordarán abolir todas las medidas discriminatorias y garantizar los derechos de los medios de comunicación y la educación ucranianos y rusos. Lo dudo mucho. Ucrania ha prohibido todo lo que tenga que ver con el idioma ruso, películas en idioma ruso, historia rusa, ballet ruso, todo eso está prohibido en Ucrania. Mencionar la palabra ruso en Ucrania es algo totalmente prohibido y puedes ir hasta la cárcel. Toda la ideología y las actividades nazis deben ser rechazadas y prohibidas. Ya lo saben. No sé cómo Ucrania va a cumplir esto cuando tiene a Azov, que, bueno, Azov es el ejemplo más claro de ideología nazi que hay en Ucrania. Y hay otros más. No solamente es Azov. Territorios, punto 21, uno de los más importantes. Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidas de facto como rusas, incluso por los Estados Unidos. Esto es uno de los puntos más importantes y más controvertidos. ¿Sí? Bueno, Crimea desde hace mucho tiempo, lo reconozcan o no lo reconozcan, es parte de Rusia. Lugansk y Donetsk también. Solo que Rusia le quedaba por controlar una parte en la región de Donetsk, porque Lugansk está completamente bajo control del ejército ruso en este momento. Y bueno, lo que cambia aquí es que Estados Unidos lo va a reconocer. ¿Sí? Y ojo, si lo reconoce Estados Unidos, significa que en Google y en todas estas empresas que publican, en todas estas plataformas que publican la información, van a aparecer Crimea, Lugansk y Donetsk como parte de Rusia. Eso ténganlo por seguro. Kherson y Zaporizhia quedarían congeladas a lo largo de la línea, esto en cuanto al punto 21, que nos traen a continuación. Y bueno, Rusia estaría renunciando a otros territorios acordados, probablemente refiriéndose a las partes de las regiones de Kharkov, Sumy y Dnipro que fueron tomadas por la Federación Rusa, que controla fuera de las 5 regiones. Veamos si esto se cumple. No creo que Rusia ceda tan fácil la zona que controla de Kharkov, de Sumy, sobre todo la de Dnipro, que es muy grande ya. Rusia ha tomado más de 30 asentamientos en Dnipro. Hoy a punto de caer Novopavlivka también. Y bueno, las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte del Oblast de Donetsk que controlan actualmente, y esta zona de retirada se considerará una zona de amortiguamiento desmilitarizada neutral. No entiendo esto, por más que lo miro, no entiendo cómo pueden decir que Ucrania se retira de la parte que no controla de Donbass, esa parte del Donbass que no está controlada por Ucrania pasa a ser parte de Rusia. Rusia no puede poner tropas ahí, pero se reconoce por Estados Unidos como parte de Rusia. O sea, es algo un poco difícil de entender. No creo que Rusia tampoco lo cumpla. En definitiva, cuando ya esa parte sea parte de Rusia, en definitiva, si se acerca y se acepta este plan de paz y Ucrania se retira del Donbass, ¿quién puede impedir que Rusia tenga sus tropas ahí? No lo va a impedir nadie. No lo va a impedir nadie. Entonces, bueno, no sé cómo van a garantizar una zona desmilitarizada. Aunque, repito, Rusia perfectamente puede aceptar este punto y decir simplemente que pues nada, que sí, y luego después las tropas rusas van a estar ahí. Punto número 22. Tras acordar los acuerdos territoriales futuros, tanto la Federación de Rusia como Ucrania se comprometen a no modificarlos por la fuerza. Las garantías de seguridad no serán aplicables en caso de incumplimiento de esta obligación. Sobre todo esto es para Ucrania, ¿no? Porque garantías de seguridad son ellos las que quieren brindarles, o los que quieren brindarles garantías de seguridad a Ucrania. Rusia no interferirá en el uso que Ucrania haga del río Dnieper para actividades comerciales y se alcanzarán acuerdos sobre el libre transporte de grano a través del Mar Negro. Bueno, en este punto yo también tengo mis dudas. Recuerden que Rusia controla la margen izquierda del Dnieper, o sea, todo lo que está en la margen izquierda hacia abajo, Gerson, Zaporizhia, bueno, todas estas zonas que están aquí, y Ucrania está en la margen derecha. Yo me pregunto, si ya esa zona de Gerson y Zaporizhia también es parte de Rusia, y el Dnieper que pasa por ahí, Ucrania tiene derecho a actividades comerciales y Rusia no interferirá. Mi pregunta es, ¿y si Rusia también quiere hacer actividades comerciales? Porque Rusia tiene todo el derecho de hacer actividades comerciales también, porque es territorio ruso. Ya de hecho se está reconociendo como Gerson y Zaporizhia, al menos la parte que Rusia controla, como territorio de Rusia. Así que también tengo mis dudas con respecto a este tema del río Dnieper. Así que bueno, aquí este plan tiene muchas cosas todavía que estarán por arreglar, muchas cosas ambiguas, pero
este es el borrador. Punto número 24, se establecerá un comité humanitario para resolver los asuntos pendientes. Todos los prisioneros y cadáveres restantes serán intercambiados bajo la premisa del todo por todo. Aquí sale perdiendo Rusia. ¿Por qué? Porque los prisioneros que tiene Rusia de Ucrania supera abrumadoramente a los prisioneros que tiene Ucrania, que son rusos, ¿no? En este caso, los prisioneros rusos en Ucrania. Abrumadoramente. Rusia tiene miles y miles de prisioneros ucranianos. Sobre todo ahora, esa cuenta sigue creciendo porque en Pokrovsk se siguen rindiendo. Todos los civiles detenidos y rehenes serán liberados, incluidos los niños. Bueno, no creo que se cumpla al pie de la letra. Se implementará un programa de reunificación familiar y se adoptarán medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto. Yo creo que este punto está redactado como para alegrar un poco a Ucrania, para decirle, mira, tú que siempre estás diciendo que los niños han sido robados, que Rusia tiene los niños, bueno, ahí están diciéndole básicamente a los ucranianos que, bueno, para que se contenten, pero igual no creo que se cumpla a cabalidad ese punto 24. Y llegamos a los últimos puntos. Punto 25, Ucrania celebrará elecciones en 100 días. Este es un punto que no le gusta para nada a Zelensky. Zelensky quiere estar en el poder eternamente en Ucrania. Esto pueden tenerlo por seguro. Y bueno, esto de que Ucrania celebrará elecciones en 100 días no le gusta para nada a Zelensky, que sabe que no se va a poder postular y, bueno, evidentemente no quiere dejar el poder. Así que, bueno, esto sería una buena noticia para Ucrania en caso de que se pueda realizar. Todas las partes involucradas en este conflicto recibirán una amnistía total por sus acciones durante la guerra y se comprometen a no presentar reclamaciones ni considerar quejas en el futuro. Este punto es un punto que no decía esto. Este punto 26, Ucrania lo modificó o intentó modificarlo por una sencilla razón. Como saben, se están haciendo investigaciones muy fuertes en Ucrania por la corrupción tan grande que hay. Mucho dinero, esto implicaba auditorías al dinero entregado por Europa y entregado por Estados Unidos para la guerra. El hecho de que Ucrania pues pida esto de la amnistía está diciendo, por supuesto, que bueno, todo el dinero que nos ha entregado, ni lo miren, eso se ha utilizado para, bueno, llenar los bolsillos de la gente que está en el poder, Zelensky con cuentas millonarias fuera de Ucrania, en fin, pero están pidiendo que no se revise esto. Punto 27, este acuerdo será jurídicamente vinculante, su implementación será supervisada y garantizada por un Consejo de Paz presidido por el presidente Trump. Las violaciones estarán sujetas a sanciones. Y por último, el 28, una vez que todas las partes hayan acordado este memorando, el cese al fuego entrará en vigor inmediatamente después de que ambas partes se retiren a los puntos acordados para comenzar a implementar el acuerdo. Este sería en esencia el plan de los 28 puntos, ahí lo tienen. Sé que lo han visto también en otros canales, evidentemente, pero bueno, aquí está este plan de 28 puntos. Y ahora, antes de irnos al campo de batalla, vamos a hablar un poco de las reacciones, porque tenemos muchas reacciones. Primero, Europa, que no ha sido tenido en cuenta para nada en estos acuerdos. Europa, por supuesto, está molesta. Rechazan partes clave del plan de Trump para Ucrania, según informa Bloomberg. Sí, ¿quién sino? Emmanuel Macron, el presidente de Francia, Starmer, el primer ministro británico, Merz, el canciller alemán, discutieron con Zelensky el plan de Trump para Ucrania. Yo me pregunto, ¿Europa son estas tres personas, estos tres líderes? Yo no veo aquí, por ejemplo, a Víctor Orbán. Víctor Orbán también es un presidente de un país europeo o un primer ministro. Robert Fico es un primer ministro de un país europeo, que es Eslovaquia. El recién electo primer ministro en la República Checa. República Checa también es un país europeo, ¿sí? Entonces, no sé por qué piensan Macron, Starmer y Merz que son ellos los que dirigen Europa. Europa, hasta donde sé, la Unión Europea son 27 países. Y hay varios países que están de acuerdo con este plan y hay otros que pues se abstienen y otros dirán lo que sea, pero no es que Macron y Starmer y Merz son los que dirigen a los 27 países de Europa. Pero bueno, ellos siempre son los mismos que se reúnen, por supuesto con von der Leyen, que no puede faltar, y las partes acordaron que las Fuerzas Armadas de Ucrania deben mantener la capacidad de defender su soberanía y que la actual línea de contacto debe convertirse en un punto de partida de cualquier negociación de paz. Como pueden ver, Europa siempre tratando de entorpecer cualquier negociación. Cuando Putin fue a Alaska, que yo pensé en aquel momento, de verdad, que se iban a dar grandes pasos para finalizar la guerra, pues no. Europa fue con 7 líderes, donde estaba, además de estos que estaban aquí, la primera ministra de Italia, Meloni, también el presidente de Finlandia, el señor Stubb,
Mark Rutte también se coló y fueron allá a convencer a Trump de que no podía ser así. Y ahora es lo mismo. Entonces Europa se molesta de que no está en la mesa de negociaciones. ¿Y por qué tienen que estar en la mesa de negociaciones si ellos no quieren negociar? Lo que quieren es continuar la guerra. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene. Todas estas personas que ven aquí se están llenando sus bolsillos y se han llenado sus bolsillos durante 4 años casi de guerra. Todos los que ven en esta foto les conviene muchísimo la guerra, sacan mucho provecho. Pero son los ciudadanos de Ucrania, sobre todo, también los rusos, pero sobre todo los de Ucrania, los que están muriendo. Vamos a ver qué nos decida Donald Trump. Pues el presidente de los Estados Unidos dijo de manera tajante y contundente que Ucrania perderá inevitablemente el Donbass. Trump confirmó que exige que Kiev acepte un plan de paz antes del jueves. Dijo que el Día de Acción de Gracias era un momento oportuno. El próximo jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias. Ultimátum a Zelensky. Ultimátum. Tiene que firmar antes del 27, a más tardar el 27. Ucrania está perdiendo territorio y Putin no quiere continuar la guerra. Ucrania inevitablemente perderá las partes restantes del Donbass, si no como parte de un acuerdo de paz, entonces en el campo de batalla, dijo Trump, confirmando de hecho que su plan de paz exige que Ucrania retire sus tropas de todo el territorio de la República o de las repúblicas populares. Ahí lo pueden ver, queridos amigos. Trump dice que te quedan 6 días, Zelensky, para firmar. Es un ultimátum, por supuesto, y si no lo firma, Estados Unidos va a suspender, así decía Reuters, Estados Unidos va a suspender el suministro de armas y el intercambio de inteligencia si Kiev no firma un plan de paz antes del Día de Acción de Gracias, el día 27 de noviembre. Ucrania se enfrenta a una intensa presión de Washington para que acepte el marco de un acuerdo de paz con Rusia. Según fuentes de la publicación, Estados Unidos amenaza con dejar de compartir información de inteligencia y suministrar armas si Ucrania no firma el acuerdo antes del jueves. O firmas o no hay más armas, y muchos dirán, bueno, pero si Estados Unidos ya no está dándole armas, cuidado, Estados Unidos le vende el armamento a Europa, ¿sí? Europa se lo compra a Estados Unidos y de ahí va para Ucrania en estos momentos, pero ¿saben dónde más a Ucrania les duele? En los Patriot, en los sistemas de defensa aérea, por ejemplo, o en las municiones para los HIMARS, y créanme que si Ucrania quiere seguir la guerra, está en una encrucijada. Si quiere seguir la guerra y Estados Unidos le dice, bueno, no te vamos a dar más ni municiones para los HIMARS, tienes los Patriot, pero no te vamos a dar misiles para los Patriot, voy a ver qué va a hacer Ucrania con la defensa aérea, porque Rusia, cada vez que le lanza los Kinzhal y los Iskander-M, pues destruye. Si Rusia dice, voy a destruir este edificio donde se encuentra esta fábrica de armas o esta fábrica de drones, pues ahí va a ser destruido. Y donde pone el ojo, pone la bala, como se dice en ese refrán. Y vamos a ver la reacción de Zelensky, por supuesto, porque Zelensky sabe que está en sus horas más bajas, una situación bien difícil. Zelensky en una situación muy difícil, acorralado, dice que Ucrania se enfrenta a una disyuntiva, 28 puntos o la pérdida de un socio clave. Así decía Zelensky, que en unas declaraciones de verdad, prácticamente llorando, decía Zelensky que se encontraban en uno de los momentos más difíciles de su historia. Estaba viviendo la traición en su discurso diario a los ucranianos. Ucrania afronta una dura semana de presión constante. Ahora Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil. O la pérdida de dignidad, que ya la han perdido, para mí ya la perdieron, o sea, lo perdió Zelensky y todos los que lo apoyan, o el riesgo de perder a un socio clave, refiriéndose claramente a Estados Unidos, es decir, o perdemos la dignidad o perdemos un socio. Miren cómo Zelensky está tratando de darle la vuelta a todo esto. O los difíciles 28 puntos o un invierno extremadamente difícil. Estoy seguro que Zelensky va a escoger el invierno difícil porque va a ser así, no le importa para nada a su pueblo. El más difícil hasta la fecha y más riesgos. Una vida sin libertad, dignidad ni justicia y encima tener que confiar en alguien que ya nos ha atacado 2 veces. Por supuesto, estamos hechos de acero, pero incluso el metal más resistente puede fallar. No traicionamos a Ucrania en el 24 de febrero, cuando comenzó la operación militar especial, y no la traicionaremos ahora, decía un visiblemente consternado, confundido, triste señor Volodymyr Zelensky en todas estas palabras. Y por último tenemos las declaraciones del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Pues Rusia está de acuerdo en que este sea la base para un acuerdo de paz definitivo. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en una reunión que citó hoy con el Consejo de Seguridad en Rusia, expresaba que Rusia está dispuesta a entablar negociaciones de paz, pero también está satisfecha con la dinámica actual en
en la operación militar especial. Básicamente lo que está diciendo es, queremos entablar negociaciones, no crean que no queremos, pero si no quieres Ucrania, si Ucrania no quiere negociar, no tenemos ningún problema, seguiremos avanzando en el campo de batalla, que miren cómo han caído pueblos en el día de hoy y ciudades. Así que no tengo ningún problema en seguir avanzando. La inevitabilidad de que la situación de Kupiansk se repita en otras partes del frente le conviene a Rusia. Estados Unidos pidió a la parte rusa, esto lo dice sobre todo porque ya cayó la ciudad de Kupiansk. Lo que está diciendo es que se va a repetir en otras zonas del frente. Estados Unidos pidió a la parte rusa que mostrara flexibilidad en lo que respecta al acuerdo sobre Ucrania. Durante la reunión en Anchorage, pues Rusia confirmó que a pesar de las dificultades, está de acuerdo con las propuestas de la parte estadounidense para la solución. Todos los socios de Rusia apoyaron los posibles acuerdos previos a la cumbre de Alaska. Hasta el momento, Estados Unidos no ha logrado obtener el consentimiento de Ucrania para un plan de paz. Como pueden ver, dejan la pelota en la cancha de Ucrania. Le están diciendo, bueno, Ucrania, si no se firma la paz, pronto es culpa de ustedes. Nosotros no tenemos problema, seguiremos lanzándoles los Kinzhal, los Iskander-M, los Iskander-A, los Calibre, los KH-101, ahora el Grom-1 que recorre 200 kilómetros, bueno, en fin, la bomba FAB. Bien, el texto del plan estadounidense no se está discutiendo en detalle con la Federación Rusa. Aquí Rusia se desmarca, diciendo que no participó en la elaboración de este plan de paz, que parece que fue Estados Unidos el que lo elaboró. Y bueno, Ucrania y sus aliados europeos siguen bajo la ilusión de que Rusia podría sufrir una derrota estratégica, como se deben sentir todos estos líderes europeos muy frustrados de que no pudieron doblegar a Rusia. De verdad que sí. Los dirigentes de Kiev o bien carecen de información objetiva sobre la situación en el campo de batalla o bien son incapaces de evaluarla objetivamente. Como pueden ver, queridos amigos, todo este plan de paz y las reacciones, todo parece dos cosas. Un ultimátum a Zelensky y la capitulación, completamente la capitulación de Ucrania. Y bueno, amigos, con esta información, pues nos vamos a ir al campo de batalla. Brevemente al campo de batalla, porque tenemos un programa, en la mañana tuvimos un programa muy detallado de todos los avances rusos, pero igual, como sé que a todos les gusta el campo de batalla, nos vamos a ir al campo de batalla justo en este instante, pero antes de irnos al campo de batalla, no olviden dejar su like, es muy importante para que se siga recomendando nuestro canal y el algoritmo lo siga, pues recomendando. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse, aquellos que no lo han hecho, a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Es un gusto para nosotros, como siempre, transmitir para todos ustedes y seguiremos informando, ¿sí? Seguiremos informando de todo cuanto acontece con respecto a este conflicto y a otros, por supuesto, en el mundo. Recuerden que tenemos un canal de Telegram donde publicamos mucha información, muchísima información de lo que está pasando. Incluso toda esta información que tenemos aquí la hemos obtenido de los canales de Telegram, fuentes abiertas. Y bueno, nosotros tenemos un canal de Telegram donde publicamos toda esta información. Así que un saludo a todos los que nos están viendo, un saludo a los que están ahora mismo participando en el chat, un saludo a los suscriptores de nuestro canal, un saludo especial también a los moderadores, un saludo a todos los amigos que apoyan a Frente Militar y Geopolítico. Y bueno, ahora sí, dicho todo esto, queridos amigos, nos vamos al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes del campo de batalla, aunque de manera muy breve, ya que tuvimos un video anterior donde explicamos todo lo que ha pasado en el campo de batalla, pero como sé que también les gusta esta parte del programa, lo vamos a hacer también. Aquí vamos a comenzar por lo que está pasando en el frente nororiental. Como todos ya sabemos, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, el señor Valery Gerasimov, anunciaba hoy la captura total de la ciudad de Kupiansk, o sea, la ciudad de Kupiansk, que ha quedado bajo control total del ejército ruso. Esto además era confirmado por los diferentes medios que citamos a diario, como el medio Diken, que publicaban esta información el día de hoy también, la captura de la ciudad de Kupiansk. Esto había sido informado en esta reunión por el señor Valery Gerasimov y todos estos generales que ven aquí, que le dan seguimiento a la operación militar especial. Además, el señor Valery Gerasimov expresaba que las localidades de Petropavlivsk y Yampil, bueno, Yampil ya lo mencionábamos ayer, que había caído, y bueno, hoy se suma también la ciudad o la localidad de Petropavlivka, además de que las tropas rusas se encontraban ya en Kucherivka. Todo eso lo afirmaba también Valery Gerasimov, combinado con todas estas informaciones que nos traen los diferentes medios. Y bueno, en la mañana de hoy dimos bastante cobertura a esta información,
Ya es una noticia que también se ha divulgado en varios medios. Las tropas rusas han capturado por completo la ciudad de Kupiansk, que por cierto esta fue la tercera batalla por la ciudad de Kupiansk. Kupiansk, recuerden, en el año 2022 Rusia toma la ciudad en marzo, febrero de aquel año, y luego Ucrania contraataca. Y cuando contraataca Ucrania, pues eso fue en el mes de septiembre de ese mismo año, las tropas rusas se retiran de Kupiansk. Pero la vida, como siempre, les da segundas oportunidades y, bueno, año 2025, hoy 21 de noviembre, es oficial que la ciudad ha caído bajo control total del ejército ruso. Pero no solo la ciudad, sino también estas zonas aledañas como Petropavlivka y la localidad de Kucherivka, un poco más en lo que tiene que ver con un poco más al noroeste. También ha quedado rebasada completamente. Las tropas rusas han superado toda esta zona y, bueno, aquí ya no es tampoco la cuestión de que si Rusia controla o no Kupiansk, sino qué será de las tropas ucranianas que quedan aquí, como la 30 Brigada Mecanizada, la 95 Brigada de los Paracaidistas, la Brigada número 117 de Defensa Territorial y la número 14 Mecanizada. ¿Qué será de estas brigadas? Bueno, mientras se sigan demorando, pues peor para ellos porque las tropas rusas van a cerrar todo esto. Sé que muchos se preguntarán, bueno, ¿y ahora con el plan de paz qué va a suceder? Bueno, Rusia, mientras no se haya firmado nada, mientras no esté claro el acuerdo de paz, ¿qué va a pasar en el frente? Rusia no tiene que hacer otra cosa que seguir haciendo su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Seguir avanzando. Seguir avanzando. No se pueden confiar del ejército ucraniano y de la OTAN, que ya los han engañado varias veces, sobre todo la OTAN, que ha engañado a Rusia muchísimas veces. La OTAN no se va a expandir hacia el este, así dijeron. Se expandió todo lo que quiso. Con el caso de Ucrania, no, vamos a apoyamos los acuerdos de Minsk. No, se cumplirán a cabalidad totalmente estos acuerdos. No se cumplieron. Entonces Rusia no puede ser engañada nuevamente. Así que seguir avanzando, no le queda de otra. Y bueno, aquí llegaban estas imágenes de la liberación de Kupiansk. La colocábamos hoy en nuestro canal. Todas estas acciones ofensivas que realizó el ejército ruso durante la liberación de Kupiansk. La tercera batalla por Kupiansk ha terminado. ¿Sí? Y bueno, Kupiansk ha sido liberado completamente. Como pueden ver ahí, las banderas rusas que han sido izadas en diferentes zonas de la ciudad. Algunos medios aclaraban también que parte de la ciudad no había caído o que se estaba haciendo una limpieza. Pero técnicamente la ciudad ya cayó y esto debemos reconocerlo. Hay determinados focos que están siendo limpiados en este momento, pero ahí está, la tricolor ondeando en Kupiansk. Tal y como decíamos hoy, también está la bandera en una azotea por aquí, que ahora no... Aquí está. Aquí está. Bueno, todas estas imágenes la habíamos visto en el programa anterior. Rusia ha liberado Kupiansk, eso en el frente nororiental. También recuerden que nosotros, además de esto, utilizábamos esta lámina para que a nadie se le olvide que Rusia ha estado combatiendo últimamente en 8 ciudades, de las cuales 5 estaban por caer, Pokrovsk, Mirnograd, Siversk, de color rojo, las que estaban por caer. Y bueno, Kupiansk y Volchansk. En el caso de Kupiansk ya cayó, como hacíamos en la mañana. Lo hacemos aquí para todo el que no ha visto el video. Volchansk quedaría en la región de Kharkov, donde hay presencia rusa, ¿no? Hay otras ciudades, pero Rusia no está presente. Pero sí está presente en Volchansk. Así que Volchansk, Rusia controla el 80%, está a punto de caer, esto en Kharkov. Y en cuanto a Donetsk, como todos sabemos, Pokrovsk, Mirnograd, Siversk. Estarían quedando Konstantinovka y Liman, que son las que ya Rusia está presente. Por supuesto, repito, que se entienda esta lámina. Rusia intentará por todos los medios de capturar Sloviansk y Kramatorsk, por ejemplo, pero todavía no ha llegado ahí, así que por eso no las coloco aquí. Vamos a seguir en el campo de batalla porque tenemos otras informaciones también que han sido muy importantes, y es que en las últimas horas también la batalla por la ciudad de Limán se está acelerando. Las tropas rusas están presentes en el sur, pero también avanzan desde el norte. Avanzan desde la localidad de Stavky, que ya cayó bajo control total del ejército ruso. Hoy presentábamos en el video anterior que las tropas rusas habían tomado toda esta zona que está aquí, ¿sí? Todo Stavky ha quedado bajo control total del ejército ruso y, como les decía, queridos amigos, pueden negociar lo que sea. Incluso Zelensky se puede negar, ojo, Zelensky se puede negar y puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con el plan, no me conviene, puede decirlo incluso. No importa, de cualquier manera Rusia va a controlar todo Donbass. Eso pueden tenerlo por seguro, porque miren, las tropas rusas están combatiendo ahora mismo en Limán y ahora presionan desde el norte, ¿sí? Como pueden ver. Si a eso le sumamos que también se ha revelado la información
de cómo las tropas rusas liberaron también Novoselivka, con imágenes como esta que también publicábamos hoy. Las tropas rusas izando la bandera en la localidad de Stavky, al norte de Limán. Esto es en Stavky, ya esto lo vimos hoy. Ahí está, Stavky completamente liberado, la tricolor ruso ondeando en Stavky. También en Novoselivka, o sea, miren cuántos pueblos en un mismo día, ¿no? Es lo que decíamos anteriormente. Múltiples pueblos han caído bajo control total del ejército ruso. Esto en Novoselivka. Ahí lo pueden ver también, ¿no? No es el mismo video, son videos diferentes. Uno en Stavky, otro en Novoselivka. Por lo tanto, la batalla por Limán tampoco va a durar mucho, así que si Zelensky se niega a negociar o a rendirse, que es lo que está pasando, Rusia igual la capturará. Desde Limán, entonces, nos vamos a mover, por supuesto, a lo que está pasando en torno a Siversk y la zona de Yampil. Bueno, como todos saben, pues Siversk ahora mismo está enfrentando también una situación muy difícil. Las tropas rusas están presentes desde el este, las tropas rusas están presentes desde el norte y las tropas rusas están presentes en el sur. Pero la única carretera que le quedaba libre a Siversk, que era esta, también en las últimas horas ha quedado completamente comprometida. Los drones de fibra óptica rusos están aquí asediando los movimientos del ejército ucraniano. Y podemos ver que medios como Anatoly Radov, que es este medio que está aquí, y otros medios también, hoy publicaban la información de que las tropas rusas habrían logrado asegurar esta zona que está aquí, que la teníamos ahí dibujada de color gris, pero que ya no está de color gris, para nada, está totalmente y de manera efectiva de color rojo, porque ha quedado bajo control total del ejército ruso. Desde aquí las tropas rusas controlan cualquier movimiento en dirección a la carretera T-0513, que está siendo cortada en el sur, aunque, como saben, también fue cortada en el norte, esta carretera T-0513, en 2 puntos. En la zona boscosa al sur de Limán y también desde este punto, porque como saben todos y lo hemos visto, la localidad de Yampil cayó ayer bajo control total del ejército ruso y las tropas rusas habrían cortado también la carretera en este punto. Todo esto precipita, complejiza, pues aún más la situación del ejército ucraniano en torno a la ciudad de Siversk, que va a caer inevitablemente, queridos amigos. Esta es otra de las ciudades donde Rusia está presente y que también va a caer. Y bueno, ayer en nuestro canal publicamos que la ciudad de Yampil, la localidad de Yampil había caído, y hoy también se mostraban estas imágenes de la liberación total de Yampil. Esto, repito, como parte de las acciones ofensivas del glorioso ejército ruso, que sigue pues como un bulldozer arrasando completamente ahí en el campo de batalla. Aquí está el momento en que retiran la bandera ucraniana y colocan la tricolor rusa. Lluvia de banderas rusas durante todo el día de hoy, esto en torno a Yampil. De aquí nos vamos a mover a otra zona donde también cayó otra importante localidad, y ese es el caso de Konstantinovka. Bueno, se suma también Konstantinovka a todo lo que está sucediendo. Como pueden ver, cayó Kupiansk, Rusia avanza sobre Limán, avanza sobre Siversk y avanza también en Konstantinovka. Esto es para que todos aquellos que le quedan dudas de que Rusia le está haciendo un regalo, o sea, de que se le está haciendo un regalo a Rusia, no se le está haciendo ningún regalo. Yo diría que se le está haciendo un regalo a Ucrania en cuanto al territorio. Y les voy a explicar por qué. Rusia iba a capturar Donbass de cualquier manera, pero además, si la guerra seguía, Rusia podría lanzar una ofensiva mayor en Kherson. En el caso de Zaporizhia, Rusia sigue avanzando. Parar la guerra ahora, les voy a ser muy honesto, dificulta a Rusia, porque Rusia iba avanzando firmemente en Zaporizhia, hasta el punto que ya comenzaban a dudar y a cuestionarse, ¿no? Y comenzaba el miedo de que si Rusia podía alcanzar la propia ciudad capital. Para que no piensen algunos que Rusia le conviene parar la guerra ahora, para nada. Pero bueno, yo creo que también estoy de acuerdo con las negociaciones. Llevan las tropas rusas durante mucho tiempo combatiendo. Hay un desgaste bastante grande también en los soldados rusos. Ivanopilia también ha caído bajo control total del ejército ruso, así lo afirmaban diferentes medios. Esto en la zona sur de la ciudad de Konstantinovka. Aquí también fueron izadas las banderas rusas. La verdad, hoy fue un desastre para el ejército ucraniano porque, bueno, mientras los casos de corrupción seguían saltando, se seguían destapando toda esa corrupción tan grande que hay con Zelensky y su gabinete, pues las tropas rusas daban golpes certeros en el frente, caían varias localidades, como por ejemplo Ivanopilia también, localidades que han caído en todo Donetsk, al norte, al centro, al sur, todo Donetsk. Aquí las acciones ofensivas
Y bueno, como saben, al final del video, aquí nos muestran todas estas acciones ofensivas. Y al final del video, ya saben, la tricolor rusa ondeando también en Ivanopilia. Es un día que podrían llamar el Día de la Bandera Rusa, porque la verdad han caído varias localidades que se suman a la caída de la ciudad de Kupiansk. Esto en cuanto a Ivanopilia, aunque también se afirmaba que las tropas rusas habían logrado avanzar y hay una zona gris bastante ya grande en la zona sureste de Konstantinovka. Aquí está Konstantinovka, este es Konstantinovka, y lo que nos están diciendo es que las tropas rusas están utilizando las mismas tácticas que en Pokrovsk. Se están infiltrando completamente en Konstantinovka. Yo pensé que las tropas rusas iban a esperar, liberar Pokrovsk para hacer todos estos movimientos, pero nada de esperar. Creo que el ejército ruso tiene los suficientes recursos para seguir avanzando. De aquí nos movemos entonces a lo que está pasando en torno a Pokrovsk y Mirnograd. Con respecto a Pokrovsk y Mirnograd, no habían tantos avances en realidad. Lo más importante con respecto a Pokrovsk y Mirnograd es que, sobre todo en Mirnograd, las tropas rusas le siguen lanzando bombas termobáricas, bombas FAB o DAB de todo tipo. Están destruyendo completamente todas las posiciones ucranianas, que no sé para qué siguen peleando aquí, cuando ya Zelensky incluso está completamente acorralado. Deberían rendirse y deberían hacer como han hecho estos soldados que al parecer se han enterado que ya pronto Ucrania va a capitular y comienzan a rendirse. Como en esta imagen que pueden ver ahí, 15 soldados ucranianos que se han rendido en Pokrovsk y Mirnograd. 15 soldados que se rinden ante el ejército ruso, ahí lo pueden ver. Soldados completamente rendidos ante las tropas rusas que vigilan, que están caminando desarmados completamente. Y ya es una lista bastante larga la de los soldados ucranianos que se han rendido en Pokrovsk y Mirnograd, aunque los medios occidentales no lo quieran reconocer. No ha caído todavía Pokrovsk, incluso Valery Gerasimov no ha dado por capturada la ciudad todavía, pero bueno, nosotros estaremos esperando al comunicado para que se haga efectivo pues la captura oficial de la ciudad de Pokrovsk. De ahí nos vamos a Dnipropetrovsk, que también las tropas rusas siguen avanzando, y Radizne, que había sido capturado hace un par de días por las tropas rusas. Hoy llegaban también las imágenes de la liberación de Radizne. Ayer lo dijimos en nuestro canal y hoy nos llegan las imágenes de la liberación de Radizne. Acciones ofensivas de las tropas rusas en Radizne. La Brigada 64 en este caso. Ahí pueden ver cómo, miren cómo Ucrania, que se burlaba de Rusia, que decía que Rusia estaba combatiendo con carros ligeros como los Squad, los Baggies. Bueno, ahora han copiado a Rusia completamente, ¿no? Se burlan de Rusia pero después los copian. Y bueno, Rusia los ha destruido completamente en esta zona de Radizne, región de Dnipropetrovsk. Y al final del video, como ya han visto tal vez por quinta o sexta vez durante el día de hoy, la tricolor rusa ondeando también en Radizne. Ahí está Radizne, lo pueden observar, región de Dnipro. Más de 30 asentamientos han caído en Dnipro. Noten que para Ucrania, de verdad, seguir resistiendo es prácticamente imposible, porque no hacen más que retroceder. Y de ahí nos vamos a Zaporizhia, región de Zaporizhia. Comenzamos por Kharkov y ya estamos en Zaporizhia. Las tropas rusas prácticamente en las afueras de Juliapole, ya cayó Satisia, ya cayó Vesele, y hoy se confirmaba la captura de la localidad de Zelenihai. Varios medios se hacían eco hoy de la captura de la localidad de Zelenihai. Es esta localidad que está aquí está Juliapole. Y bueno, todo este abanico de localidades que bordeaban completamente a la ciudad de Juliapole, todas estas localidades pues han caído bajo control ruso. Solo queda Chernove para completar completamente el arco que iba a bordear completamente Juliapole. Es cuestión de tiempo que las tropas ucranianas que están aquí se retiren. No tiene ningún sentido que permanezcan resistiendo. Y bueno, pues las tropas rusas están cumpliendo paso por paso sus avances hacia la gran ciudad de Juliapole. Sin duda alguna, pues las tropas rusas, antes incluso que Zelensky firme su capitulación, van a capturar Juliapole. Porque ojo, si las tropas rusas entran en Juliapole y posiblemente mañana entren ya, pues ya después, una vez que estén dentro de Juliapole, no hay quien le diga al ejército ruso que se retire de ahí. Y cuando tracen la línea que se va a congelar, como dicen que se va a congelar la línea en Zaporizhia, pues veamos, ¿no?, que van a congelar aquí, porque Rusia ya dentro de Juliapole, la ciudad le pertenece. Creo que también van a hacer lo mismo sobre Orikove. Me parece que el ejército ruso, sabiendo ya que se está negociando, pueden entrar directamente en Orikove. Si entran en Orikove, Orikove será ruso de todas maneras. Y otra cosa, queridos amigos, repito,
Al único que no le conviene parar los avances es a Rusia, no es a Ucrania. Rusia está prácticamente haciendo un favor para esta negociación. Así que Rusia podría avanzar a Zaporizhia si así se lo traza o lo traza como objetivo, porque la realidad es uno de los objetivos importantes. Así que los avances hacia Juliapole, los avances hacia Orikove y los avances rusos desde Primorsk hacia Zaporizhia se podrían activar si finalmente no se llega a un acuerdo de paz. Y bueno, por último, en Kherson no tenemos mucha información, de verdad no tenemos mucha información, más allá de que Rusia en la margen derecha sigue bombardeando a las posiciones ucranianas para que no se les ocurra al ejército ucraniano, sabiendo que le quedan solo 7 días para firmar su capitulación, para que no se les ocurra de ninguna manera, pues, nuevamente cruzar el Dnieper y hacer un nuevo Krinky. Con esta información, ahora sí estamos terminando, queridos amigos, nuestro programa de hoy. Como siempre, un gusto transmitir para todos ustedes. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa. Mañana seguimos, por cierto, mañana sábado, seguiremos, sábado 22 de noviembre. Estamos haciendo esto el 21, mañana 22 seguiremos informando con las actualizaciones de lo que está pasando directamente en el campo de batalla. Hasta la próxima, queridos amigos. Que Dios los bendiga a todos.